Si te pregunto, ¿eres latinoamericano? Posiblemente me responderías que sí. Otras personas afirmarían ser hispanoamericanos o iberoamericanos. Y es que la denominación de quienes somos, al menos en esta parte del continente, da lugar al debate. Pero Internet quizás nos pueda dar pistas de algo muy importante. Justamente, según los indicadores de búsqueda del 2022, Latinoamérica o América Latina tiene una notable mayoría si nos referimos a las búsquedas en Internet. Entonces, ya sea por afinidad de la mayoría de internautas, académicos, políticos, responsables gubernamentales y actores, o porque es un concepto que tiene casi 2 siglos de hegemonía, es importante entender su historia. Y sí, varios autores dan por hecho que este concepto tiene muchas limitaciones y cuestionamientos, pero pese a ser un concepto difuso, ¿es correcto desecharlo? Yo creo que no, porque América Latina existe. Existe porque hay estados que comparten ciertas similitudes en su desarrollo desde sus procesos de independencia y en su camino a la modernidad. Por eso, en este video, veremos cómo es que Latinoamérica o América Latina se posiciona como el concepto favorito y más usado. Esto es Cóndor Analítico y hoy presentamos ¿por qué decimos Latinoamérica? América Latina, un territorio muy complicado, difícil de comprender cómo funciona y qué países lo componen, pero de todas formas es el lugar donde vivimos. Desde la conquista por parte de algunos países europeos, esta parte del continente americano recibió numerosas olas migratorias, tanto desde Europa como de África o Asia. Es a partir de esta integración forzada que muchas identidades se fusionaron, mientras que otras fueron sometidas frente a una identidad dominante. Si bien antes se le conocía como el Nuevo Mundo o América, es posterior a las guerras por la independencia que se le comenzaría a llamar América Latina. En un intento por apartarse de la influencia anglosajona, Francia, que en el siglo XIX era un país con una influencia política notable, promovió la distinción de las dos Américas, una América anglosajona y América Latina. Específicamente, la denominación de latino se refería a la presencia de las culturas y lenguas latinas en la región, en otras palabras, aquellas que provenían del latín, como es el español o el portugués. Sabemos que la denominación América Latina fue empleada por primera vez y de manera alterna por Francisco Bilbao y Torres Caicedo en 1856, y no como lo quiere hacer parecer el mito, de que nació en 1860 por los ideólogos de Napoleón III. Sin embargo, es gracias a Napoleón III que a partir de 1870 la denominación América Latina es aceptada cuasi universalmente. Digo cuasi porque obviamente esta idea fue rechazada por varios países de la región, principalmente por ser antihispanista y proponer que existe una supuesta afinidad cultural entre los pueblos de origen latino. Además, Napoleón III fue un férreo organizador de una mirada política de desconfianza internacional hacia el expansionismo norteamericano, por lo que varios políticos del norte de América se escandalizaron por la propuesta. A la par, el principal promotor de este término fue el sociólogo, economista y político francés Michel Chevalier. Como buen francés, vendió la idea de que América Latina era un concepto legítimo cuando en realidad surgió de una intención expansionista imperialista francesa que pretendía legitimar su intromisión en este nuevo orden mundial mediante la creación de una falsa relación de identidad nunca antes existente entre franceses e hispanoamericanos. Por lo tanto, en realidad, Francia jugó más bien un papel de estimulador y promotor del concepto. Michel Chevalier manifestó en su libro Des intérêts matériels en France la importancia de crear una América Latina que creara un contrapeso al hasta entonces muy aceptado y difundido término de América Hispánica, usado desde el momento mismo de la colonización del nuevo continente hasta prácticamente mediados del siglo XIX. Paralelamente, esta idea de América Latina buscaba combatir y restringir el concepto de Panamérica, que la llamada Doctrina Monroe promovía con el objetivo de que los Estados Unidos del norte de América o América impusieran su peso, influencia y control sobre el conjunto del continente. Y no era para menos.
Fue a partir de la mitad del siglo XIX que los Estados Unidos se consolidaron como la potencia continental. Paralelamente, el conjunto de las nacientes naciones del sur y centro de América continuaban internamente con guerras, conflictos limítrofes y experimentos de formas de gobierno que se desechaban sin dejarlos madurar. Posterior a ello, el término de América Latina se consolidó en el siglo XX, en el contexto de la creación de diversas organizaciones e iniciativas de cooperación e integración regional, siendo la más conocida la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, fundada en 1948. Ahora que ya entendemos la razón del por qué existen tres términos distintos para referirse a América Latina, procederemos a exponer por qué los académicos sugieren que llamar latinoamericanos a la población es un error, debiendo ser lo correcto hispanoamericanos. Por un lado, los defensores de América Latina afirman que este término se adecua con mayor precisión que el vocablo Hispanoamérica a la región, puesto que engloba mejor a los francoparlantes de Hispanoamérica y a los brasileños lusófonos. Contrario a ello, los defensores de la denominación Hispanoamérica consideran que es la falsa creencia de que cuando se usa esta denominación se excluye a Brasil, cuando Hispania es el nombre con el que se denominaban a todas las provincias de la península ibérica. Asimismo, se argumenta que lingüísticamente no deberíamos aplicar la denominación de América Latina solamente por emplear una lengua proveniente del latín. A diferencia de España, Italia o Francia, que recibieron sus lenguas del latín y es por ello propio denominarlas latinas, los países de Hispanoamérica recibieron idiomas hispánicos, es decir, la lengua castellana y la portuguesa. Para una mayor corrección, habría que decir que estas lenguas ya no son latinas, sino neolatinas. Pero más allá de que América Latina sea el concepto más popular, es evidente que existe una gran cantidad de personas en esta región que no podrían identificarse así. Hablamos de los 50 millones de personas que pertenecen a las comunidades indígenas que de latino no tenían nada. Y un proceso no tan reciente sería el de los latinos que crecieron o nacieron en Estados Unidos, una cantidad tan grande que llega a sobrepasar a las 60 millones de personas. Ellos también podrían considerarse como latinos o nos enfrentamos a otro proceso de identidad. En conclusión, aquí consideramos que los países que conforman el núcleo del concepto de América Latina son aquellos que heredan una tradición latina más directa, al ser conquistados por pueblos que construyeron su identidad étnico-cultural y que hablan una lengua derivada del latín, principalmente los españoles, franceses, italianos y portugueses, en contraste de naciones de América que se fundaron con tradición anglosajona. Me gustaría compartir esta cita del profesor Touraine, cuando afirma que América Latina define su especificidad a partir de su modo de desarrollo, su forma de combinar la economía, la política y la ideología, lo que implica que a veces se refuerce esa unidad y que en otros momentos se disuelva. Finalmente, es aquí donde me gustaría plantear a todos estos países como los que conforman América Latina o Latinoamérica. Mi reto como creador de contenido es elaborar al menos 3 videos de cada uno de estos países. De esa forma, espero conocer a fondo sus aspectos sociales, políticos y económicos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video de Cóndor Analítico. Muchas gracias.